Bravo, defensor del pueblo y el ambiente de San Martín de los Andes, que como todos los años comparte, ¿no?, cotidianamente la información con nosotros. Siempre es nuestro material de consulta allí desde la localidad, y en esta última semana también queríamos poder hablar con él. Fernando, Miriam Camargo y Gastón Torres te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, un gusto hablar con ustedes, un saludo para toda la gente de la radio y por supuesto un abrazo a los oyentes. Bueno, Fernando, ya llegando a fin de año, digo, con mucho trabajo también en este 2022, después de lo que fue transitar incluso toda la situación de la pandemia, y con una nueva reelección que obviamente lo que hace, me parece, es recargar las energías, ¿no?, para esta nueva gestión de alguna forma. Sí, recargar las energías y recargar el compromiso, ¿no? Básicamente, lo que ha ocurrido, la reelección no es otra cosa que la ratificación de lo hecho por un lado, con los matices que eso implica, pero por otro lado el compromiso, la renovación de un compromiso que tiene que exigirse aún más, si fuese eso posible, porque es el último periodo posible, por otra parte, y en el cual uno tiene que dejar todo para que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Bueno, pero en esto también entiendo, ¿no?, que este trabajo te lleva a un vínculo distinto con los vecinos y vecinas allí de San Martín de los Andes, porque se han apropiado, igual que pasa aquí en Neuquén, creo yo, de lo que es el trabajo de la Defensoría. Bueno, yo creo que ese es el punto clave que mencionás. Me parece una observación muy atinada, porque al fin y al cabo la Defensoría es de los vecinos y de las vecinas. Lo que hacemos aquellos que circunstancialmente estamos al frente de la Defensoría es, digamos, darle un vehículo a la defensa de los derechos, pero los derechos son de las personas, de manera tal que aquellos que deben encarnar la propia defensa de los derechos son los individuos a los cuales esos derechos han sido vulnerados. La Defensoría es un vehículo, es un camino, es un instrumento, si querés decirlo tal vez como mejor definición, para que esos derechos se hagan realidad, pero en realidad, yo siempre lo digo, los derechos de las y de las personas se concretan cuando las personas se apropian de esos derechos y los asumen en conciencia. Ahí está la clave, ¿no? Y en ese sentido, los vecinos de San Martín, ¿cómo son con respecto a la Defensoría? ¿Se acercan, hacen sus reclamos, la tienen presente? Sí. Bueno, nosotros, vos sabés que esta es la primera gestión de la Defensoría, porque nació, si bien en la Carta Orgánica de 2010, recién se puso en funcionamiento en julio de 2016. De manera tal de que este es el primer periodo de la Defensoría. ¿Te imaginás que cuando nació la Defensoría, salvo muy pocas personas, la gente no tenía muy claro para qué servía y en realidad cualquier cosa podía terminar en la Defensoría? De hecho, nos sigue pasando que mucha gente, sobre todo es algo muy curioso, funcionarios públicos, no voy a dar nombres ni oficinas, pero funcionarios públicos, cuando no saben muy bien qué hacer con algo, dice vaya a la Defensoría, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que tratar de extremar la creatividad para ver de qué se trata el asunto, pero siempre se resume lo mismo: si hay un derecho vulnerado, entonces interviene la Defensoría. Si hay un capricho, por ejemplo, o si hay algo que en realidad no es un derecho, sino que es una asesoría técnica o legal, entonces la Defensoría se limita a hacer eso. Pero el punto allí es que los vecinos ahora sí conocen la Defensoría, naturalmente después de 6 años y después de algunas intervenciones muy connotadas, como fue por ejemplo todo el tema de los residuos sólidos urbanos aquí en San Martín de los Andes, que terminó con un amparo y con la decisión judicial de la máxima instancia del Tribunal Superior ordenándole al municipio erradicar el basurero. Digamos, a partir de todo eso la Defensoría se hizo muy conocida y ahora los vecinos recurren a ella cada vez que tienen la necesidad, ¿no? Y de alguna manera para nosotros los vecinos, en este caso a mí en Neuquén, pero digo la gente de San Martín, es como una tranquilidad saber que uno cuenta con ese espacio, ¿no? Como que siente que por lo menos tiene el oído de alguien y que el acompañamiento también. Mira, el primer paso de toda tarea de la Defensoría es la escucha, ¿sí? Y es la escucha sensible, la escucha empática, la escucha con mucha atención de lo que presenta el vecino o la vecina. Ese es el primer paso, es el paso imprescindible y necesario, y casi diría que es el más importante, porque una escucha sensible, una escucha con empatía, es la que te permite después tomar las mejores decisiones respecto de cuál es el camino para la defensa del derecho que plantea la vecina o el vecino. Y déjame decir, ya que mencionás a la Defensoría de Neuquén, que Ricardo
creo que el próximo 15 va a estar dando su informe anual, Ricardo Rivas, me refiero al defensor de Neuquén, un gran amigo y además un maestro para todos nosotros, así que le quiero enviar desde aquí, no puedo estar por justamente el mismo día, yo juro el segundo mandato, pero le quiero enviar desde aquí un enorme abrazo, un enorme cariño y mis mejores deseos, porque al fin y al cabo, repito, él ha sido un poco el maestro de todos nosotros, ¿no? Fernando, y respecto a lo que son los reclamos de los vecinos, ¿tienen mucho que ver con las instituciones en sí mismas, con el trato? ¿Por dónde pasan? Bueno, hay de todo, ¿sí? Aquí hay que hacer una observación. Nosotros, en San Martín de los Andes, Defensa del Consumidor está separado, ¿sí? Defensa del Consumidor es una oficina aparte que no integra la Defensoría. Si bien nosotros hemos planteado en algún momento que podríamos ocuparnos del tema, de momento sigue estando separado. Con lo cual hay buena parte, por ejemplo, de lo que hacen allí en Neuquén, en la Defensoría de Neuquén, que nosotros no hacemos. Nosotros trabajamos directamente con derechos difusos y colectivos y con derechos individuales, pero que no tienen que ver con defensa del consumidor. Hecha esta aclaración, básicamente son cuestiones que tienen que ver, muchas de ellas con el procedimiento administrativo, es decir, parece increíble, por ejemplo, que el procedimiento administrativo del Estado está hecho para la defensa del administrado, esto es, del ciudadano. En general no se entiende eso por parte de aquellos que deberían entender lo que es el propio Estado, y en general se producen muchas vulneraciones en, digamos, el debido proceso administrativo, los derechos de la persona en el proceso administrativo, etcétera, etcétera. Luego hay cuestiones básicas de derechos humanos que tienen que ver con el derecho a la salud, con el derecho, incluso te diría el derecho a la vida, porque hemos tenido varias intervenciones vinculadas con temas muy delicados de salud pública en los que hemos intervenido. Muchas cuestiones que tienen que ver con desarrollo de la ciudad, o te diría el desarrollo distorsionado de la ciudad que provoca a su vez afectaciones de los vecinos y de las vecinas, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con acceso al agua, con acceso a los servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, básicamente estos son los núcleos del trabajo, sin perjuicio de que también tenemos muchas otras cuestiones que están vinculadas al temas educativos. Nosotros tenemos una gran intervención, me refiero a gran en cantidad, intervención por cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la educación pública en la ciudad de San Martín de los Andes. De hecho hay una emergencia educativa, el transporte público, los servicios públicos municipales, en fin, este es el núcleo de trabajo, ¿no? Tuvieron un año con mucha acción, con todos estos temas que nombrás. Repaso y hemos tenido que hablar con los protagonistas en su momento, y fue un año que hubo bastante mirada hacia San Martín en esos temas, ¿no? Muchas, y además hay uno que no te mencioné, pero la Defensoría hizo un trabajo bastante meduloso sobre el tema de la seguridad. Nosotros hemos hecho una serie de presentaciones con documentos de trabajo, como lo llamamos desde la Defensoría, cuando son documentos que intentan profundizar un tema y ofrecer alternativas, ideas para explorar, sin pretender que sean las únicas de ninguna manera, simplemente como disparadores de un debate que la ciudad se necesita. Y en el tema de seguridad ha sido muy clave en este año en San Martín de los Andes, este año que culmina, porque ha habido algunos eventos serios y bueno, la gente tiene una percepción de inseguridad que a veces es percepción y a veces está fundada en datos estadísticos, pero no importa, lo que importa es que la gente siente que la seguridad o la inseguridad, si lo querés llamar de otra manera, es una materia pendiente de San Martín de los Andes, ¿no? Bueno, y además es fundamental, Fernando, el trabajo que se ha logrado, ¿no? El vínculo con otras instituciones también, para poder trabajar articuladamente, para que el trabajo no sea, no sé, y no debe ser, creo, en solitario, porque ustedes han ido, ¿no?, sumándose también a lo que tiene que ver, vos decías, por un lado el tema, por ejemplo, del ambiente, que es fundamental, con el tema allí de los residuos, con diferentes organizaciones que hacen que el trabajo sea todavía más productivo y en conjunto. Bueno, ese es un punto central de la actuación de la Defensoría, en general de todas las defensorías, y particularmente de esta, que es el trabajo en red. Nosotros trabajamos con instituciones, algunas de esas son instituciones públicas, otras son instituciones privadas. La Defensoría ha puesto en San Martín de los Andes, por ejemplo, en funcionamiento una red que está vinculada
con el rescate de la fauna silvestre. Hemos trabajado y trabajamos codo a codo con instituciones sociales en materia de vivienda. Lo mismo ocurre en materia de salud mental y educación. Estamos trabajando, por ejemplo, junto con directivos de escuelas y colegios, junto con gente de salud mental, en un protocolo de actuación frente a situaciones de emergencia en colegios, en escuelas y colegios de la ciudad. En fin, el trabajo en red es un instrumento esencial por dos cuestiones. La primera, que es la más importante, la definitiva, es una concepción, es decir, el trabajo es una trama, no es, digamos, un trabajo lineal, es una trama de trabajo, ¿no?, que involucra distintas variables, distintas miradas y distintas realidades, y esa sinergia que se produce en el trabajo entre las distintas instituciones es lo que da fuerza y beneficio en el resultado. Y la segunda cosa es porque ninguna defensoría tiene la cantidad de gente, y mucho menos la nuestra, que es una defensoría pequeña, la cantidad de gente para ocuparse de todos los temas. Se necesita de alguna manera trabar estas relaciones para poder potenciar el recurso humano, ¿no? Claro que sí. Fernando, la verdad que como siempre agradecerte por el tiempo, la charla con RTN. Para nosotros, al menos para el programa, es la última semana. Después entraremos en la programación de verano aquí de la radio. Pero agradecerte siempre por la predisposición para el diálogo y obviamente para que los vecinos también puedan a través nuestro tener una referencia del trabajo que ustedes realizan. Y felicitaciones para vos y para todo el equipo en esta nueva gestión que van a emprender, Bueno, muchísimas gracias, les envío un enorme cariño a ustedes y a todos los oyentes y por supuesto mis mejores deseos para el próximo año. Igualmente, Fernando, gracias, un abrazo. Hasta luego, adiós. Estamos allí dialogando con Fernando Bravo, defensor del pueblo y el ambiente de San Martín de los Andes. Le damos una inyección a tus mañanas. Primera dosis. Toda la actualidad de las noticias. RTN Radio, FM 104.9.